Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Javier Ernesto Rivas Argueta y en esta ocasión yo voy a dar una pequeña introducción sobre nuestro tema que es la levitación magnética. Los sistemas de levitación magnética han sido objeto de estudio durante las últimas décadas por la gran importancia que estos tienen al momento de disminuir la fricción de Coulomb, debido a que esto evita mucho el contacto por fricción. Dichos sistemas hoy en día se han vuelto muy populares ya que se dan en aplicaciones de transportes terrestres de alta velocidad, se dan en rodamientos magnéticos, en sistema de aislamiento de vibraciones en el campo de la medicina y de manera muy particular estos sistemas han sido un gran avance para la mecánica de precisión, ya que con estos sistemas es muy fácil poder evitar tolerancias porque estos pueden ser más precisos y tienen un ancho de banda mayor y mayor rigidez al momento de ser aplicados. Siguiendo con nuestro trabajo, nos hemos formulado algunos objetivos. Nuestro objetivo general en esta ocasión es investigar sobre la levitación magnética provocada por la repulsión de los polos iguales de los imanes. Y también tenemos algunos objetivos específicos que son los siguientes. Definir los conceptos sobre la levitación magnética, los conceptos básicos que debemos de saber para poder darle una explicación al tema, así como también comprender la existencia de la interacción entre la electricidad y el magnetismo mediante la observación del tema de la levitación magnética. Además de esto, también nosotros queremos indagar sobre las aplicaciones de la levitación magnética en la vida cotidiana y hacer énfasis en que en esta ocasión nosotros hemos buscado una manera de cómo poder aplicar la levitación magnética en nuestro país, una forma viable como una propuesta que se puede hacer a largo plazo para aplicarla en nuestro país. Y el último de nuestros objetivos sería elaborar el reporte sobre la levitación magnética con conceptos básicos, aplicaciones y otras cosas más que se darán cuenta más adelante. Para seguir con nuestra exposición, nosotros debemos de definir algunos conceptos básicos. En esta ocasión yo les voy a hablar un poco sobre los principios del electromagnetismo. Debemos sentar algunas bases y podemos decir que en el principio tanto el magnetismo como la electricidad fueron fenómenos que fueron estudiados de manera separada. Estos fueron estudiados por grandes personas, grandes científicos de aquellos tiempos como lo son William Gilbert, Benjamin Franklin, Alessandro Volta y entre otros más que sentaron bases de lo que nosotros conocemos ahora. Nosotros podemos concluir al ver todo lo que estas personas aportaron que los resultados de sus experimentos son similares. Esto quiere decir que ellos han establecido las bases de una teoría elaborada de la relación que hay entre la electricidad y el magnetismo. Ahora que nosotros ya conocemos las bases de lo que estamos hablando, ya conocemos los inicios y cómo esto empezó, nosotros podemos hacer algunas definiciones, como la definición de electromagnetismo. Nosotros hemos definido electromagnetismo como una rama de la física que estudia y unifica los fenómenos tanto eléctricos como magnéticos en una sola teoría, cuyos fundamentos los hemos centrado en las grandes aportaciones de científicos como Michel Faraday y los que fueron formulados por primera vez de modo completo en una teoría como por el gran científico James Maxwell. Como consiguiente, ¿qué es el electromagnetismo? El electromagnetismo es una rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría, cuyos fundamentos fueron sentados por Michael Faraday y formulados por primera vez
de modo completo por James Clerk Maxwell. También tenemos la dinámica de levitación magnética. La levitación consiste en mantener un objeto suspendido en el aire sin ningún tipo de contacto mecánico. En el caso de la levitación magnética, la fuerza que permite esta suspensión es la fuerza electromagnética. Esta fuerza electromagnética es generada por un electroimán que mediante atracción permite mantener en suspensión un objeto ferromagnético. Obtendremos la ecuación matemática que rige el proceso de levitación magnética aplicando las leyes fundamentales y principios básicos de la mecánica y electromagnetismo. También tenemos la mecánica del magnetismo. Es el estudio de la mecánica del levitador magnético. Se basa en aplicar la segunda ley de Newton, que nos indica que la suma de las fuerzas sobre un objeto es igual al producto de la masa del objeto por la aceleración en este. Si aplicamos esto a los campos magnéticos, cuando una carga eléctrica se mueve en un campo magnético, experimenta una fuerza que proporciona una velocidad a la carga y a la intensidad de campo, siendo la dirección de esta fuerza perpendicular al vector velocidad y al vector de inducción magnética. Matemáticamente, esto se resume en que la fuerza vectorial es igual a la carga por el producto cruz de la velocidad por el campo magnético. Los principios de levitación. Tenemos el principio de levitación por repulsión y el principio de levitación por atracción. El principio de repulsión consiste en las corrientes inducidas en un cuerpo. Por un conductor, generalmente la fuerza de levitación de este sistema es estable en su eje vertical y tiene un punto de equilibrio natural. Por otra parte, tenemos el equilibrio por atracción. El equilibrio por atracción de un cuerpo es atraído por un flujo magnético en contra de la gravedad. El equilibrio que se produce entre la fuerza de atracción y de la gravedad es inestable, y por lo que la levitación por atracción es prácticamente imposible, sin la ayuda de un sistema de control. ¿Qué es un levitador magnético? Un levitador magnético es un dispositivo que cuenta con la capacidad de mantener una carga magnética en suspensión a una altura determinada. La funcionalidad del levitador magnético se da de la siguiente forma. Se aplica la tensión a un electroimán apareciendo una corriente y dicha corriente eléctrica da como resultado un campo magnético y de este campo magnético surge una fuerza vertical a la carga que contrarresta su peso. A partir de un control de lazo cerrado se puede generar la tensión adecuada en cada uno de los momentos de la carga para que mantenga su posición determinada. En cuanto a sus orígenes, tenemos que el levitador magnético se remonta a la antigüedad. Se dice que originalmente Plinio el Viejo cuenta su historia natural del Dinócrates, que era un arquitecto de Alejandría, que trazó para la reina Arciones un plano de la construcción de una bóveda de un templo en piedra de imán. Por suerte, de una escultura labrada en hierro que pareciese prender en el aire. Para San Agustín lo dio por cierto mediante el cálculo de la fuerza de los imanes, que explica que los sacerdotes del templo consiguieron que la estatua se elevara o se mantuviera flotando perfectamente en equilibrio, haciendo creer a los fieles que se trataba de un milagro perpetuo, sin saber ellos que se trataba nada más y nada menos que el levitador magnético. Continuando con las aplicaciones, tenemos una de las aplicaciones más comunes, que es el tren Mogul, que es el mismo que servirá como base para nuestro prototipo y nuestra aplicación a la situación propuesta. Normalmente en las industrias se utiliza en los reactores nucleares de fisión, donde las elevadas temperaturas no permiten que ningún recipiente contenga el plasma, con lo consiguiente la necesidad de mantenerlo levitado. Una aplicación básica también serían los rodamientos magnéticos. Pero ahondando en el tren de levitación magnética, específicamente en el modelo SC Mogul, que fue desarrollado en la década de los 70, más bien basándonos en su funcionamiento, que se basa en el principio de repulsión magnética capaz de crear un potente campo magnético que actúe entre los coches del tren y la pared de la vía. La palabra magnet se deriva de dos términos, magnético y levitación. Y
Para ahondar más en el funcionamiento externo, podemos mencionar que los rieles contienen dos sets de bobinas de metal cruzadas en forma de 8 que crean un modelo electromagnético. El tren, por su parte, lleva unos imanes superconductores llamados Boycott. Cuando esté parado, el tren descansa sobre unas ruedas de caucho. Y cuando realmente comienza el movimiento del tren, el tren avanza lentamente sobre los rieles, haciendo que el imán logre soportar o levitarlo 10 centímetros, al cual puede alcanzar una velocidad de 150 kilómetros por hora. Y ya en base a esto podemos dar una situación propuesta. En nuestro caso, nuestra situación propuesta estará basada en el país de El Salvador. Y para entablarlo en un mejor entorno, podemos decir que podríamos aplicar el tren bala en los chorros, en el tramo del Pital, específicamente camino a la cuesta, y en los chorros en el próximo viaducto que será construido a un futuro cercano. ¿Cómo sería el funcionamiento del tren bala en El Salvador? El tren viajaría en una guía completamente dedicada, eliminando así la posibilidad de colisiones con el fleteo o otros tipos de vehículos de pasajeros. Además, el diseño en forma de U de la propia guía evita descarrilamientos, además de contar con su propio carril, en un intento de replicar las medidas tomadas en el antiguo proyecto Citrans, que es un principio contó con su propio carril, contando con horarios de llegada y salida. Otras aplicaciones del principio de levitación magnética son en empresas, especialmente en las bodegas donde se utiliza un carril y bases magnéticas para facilitar el transporte de cargas desde bodegas a talleres de una manera más segura. Otro uso más común es en adornos de escritorios o publicidad, que consiste en la levitación de un objeto para su exposición o promoción. Considerando la información recopilada, los integrantes del equipo concluimos que la levitación magnética tiene una gran variedad de aplicaciones, ya que al no existir contacto no hay fricción, por lo tanto disminuye el desgaste de piezas. El uso de la levitación magnética genera varias ventajas con respecto a los sistemas de transporte, como son comodidad, velocidad, precios económicos y menos contaminación. Esta tecnología está siendo analizada para alcanzar velocidades nunca antes logradas. Para finalizar, tenemos dos recomendaciones, una sobre el uso y la otra sobre la investigación. Sobre el uso. Dado que en nuestro país la flota de vehículos hace que las carreteras permanezcan en un alto congestionamiento, no permitiendo la movilidad eficiente, por lo que se debería considerar la levitación magnética como una opción de energía para el transporte colectivo. En cuanto a la investigación, si los trabajos futuros se realizan en condiciones ideales, que se finalice con una práctica o prototipo que permita la aplicación de la teoría. Gracias por su atención.